Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Asesor PLD, Asesores en Prevención de Lavado de Dinero. Vamos a platicar hoy sobre esta lista de personas bloqueadas, cuando te congelan tus cuentas. Básicamente, revisando qué es lo que tienen algunos documentos que ha emitido la Unidad de Inteligencia Financiera o la Suprema Corte de Justicia en algunas jurisprudencias que pudieran sernos de utilidad. Estos documentos los subiremos a LinkedIn en Tax Day PLD. Si se meten a Tax Day PLD, ahí van a encontrar estos documentos para que puedan bajarlos en caso de que no sean necesarios o que les puedan ser de utilidad. Fíjense que este documento es lista de personas bloqueadas, son como pequeños instructivos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y aquí nos dice que la UIF tiene atribuciones para establecer las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para realizar actividades con recursos de procedencia ilícita. Recuerden que cuando en México hablamos de recursos de procedencia ilícita, básicamente estamos hablando de financiamiento al terrorismo. Una de las medidas para prevenir es la lista de personas bloqueadas, LPB. Esas siglas las vamos a estar viendo constantemente. ¿Qué es la LPB? Es una medida preventiva que suspende de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio de instituciones financieras con los clientes o usuarios que son incorporados a dicha lista. A ver, va de nuevo. Yo voy a aparecer en la lista porque la Unidad de Inteligencia Financiera me incluyó. También la Unidad de Inteligencia Financiera me puede sacar de la lista una vez que yo demuestre que no estoy cayendo en los supuestos que ya consideró que podría caer y que podría estar lavando lana. O sea, ese sería el punto. Pero hasta aquí, ¿qué es la lista de personas bloqueadas? Bueno, habrá que revisar. Le llega a todas las entidades financieras y en ese momento las entidades financieras ya no van a poder permitirme hacer nada con mis cuentas. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la lista de personas bloqueadas? Que los recursos cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados a la economía nacional mediante el uso indebido del sistema financiero. Van a detener ese dinero para que no se incorpore a la economía presumiendo que es un dinero sucio. ¿Cómo se integra la lista? A partir de reportes financieros y avisos de actividades vulnerables, se analiza la información y si se identifican indicios suficientes de una presunta ayuda o cooperación en operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, se podrá introducir a una persona a esta lista de personas bloqueadas. Esta es una lista que tiene carácter confidencial. O sea, yo no puedo decir, oye, ¿qué crees? ¿Quiénes están en esta lista? Mira, aquí está la lista de personas bloqueadas porque esta lista tiene confidencialidad. ¿Por qué es confidencial? Porque presume que alguien pudiera estar lavando dinero. O sea, no es alguien culpable necesariamente. Entonces, oye, yo te voy a congelar tu dinero porque creo que pudieras estar haciendo cosas raras, pero no necesariamente soy culpable de nada. Entonces, si fuera una lista que sale por todos lados, estarían dándome un madrazo reputacional, digamos, ¿no? Ok, ¿qué pasa si yo soy incorporado a la lista de personas bloqueadas? La ley establece la garantía de audiencia.
O sea, hay algo que se llama garantía de audiencia. Y esto es dentro de los 10 días hábiles siguientes a que la institución financiera le dio a conocer su inclusión en la lista de personas bloqueadas, mediante escrito ante la oficialidad de partes de la unidad de inteligencia financiera. Ahí voy a ir directamente a la unidad de inteligencia financiera a preguntar a ver de qué se trata mi problema. Este sería un primer instructivo. Ahora, si ya reviso la garantía de audiencia, que es donde me van a dar chance de que yo explique qué es lo que está pasando, hay aquí varias preguntas frecuentes. 1. ¿Cuál es el marco jurídico internacional y nacional que regula la actuación de la unidad de inteligencia financiera? Y nos dice que México es un Estado miembro de la ONU y se encuentra obligado a cumplir con los tratados y convenciones que hayan sido suscritos y ratificados por México al ser vinculantes en el marco de la legislación. Desde el año 2000, México es miembro de Gafi, y además ha ratificado las convenciones de Viena, la de Palermo, la de Mérida, las cuales recomiendan a los países miembros la adopción de medidas provisionales eficaces como el congelamiento de cuentas para prevenir y combatir eficazmente el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Yo, como país, me he comprometido a que voy a congelar cuentas cuando parezca que hay un problema en el que se está lavando dinero, o sea dinero de drogas, sea dinero de corrupción, sea dinero de crimen organizado. Digamos que estos son los tratados que tenemos aquí, con la finalidad de observar los referidos compromisos internacionales en los artículos 115 y 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Nos dicen qué es lo que va a ocurrir. Este artículo 116 bis 2 fue el que vino a dar la garantía de audiencia, y de ahí que se diera esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo si se pueden congelar las cuentas sin que sea un juez el que autorice esta inmovilización. Entonces, por ahí estamos con ese punto. Pregunta 2. ¿Qué hago si la unidad de inteligencia financiera bloqueó mis cuentas bancarias? Pueden ser mis cuentas bancarias, mis cuentas de inversiones, o sea, mis tarjetas de crédito. Oye, ya no puedo hacer nada con la tarjeta porque está bloqueada mi propia tarjeta de débito o de crédito. Y aquí, ¿qué hago? Pues aparte de sufrir, de sentir qué pasó, o sea, qué puede estar ocurriendo, empiezas a revisar, oye, ¿qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mal? ¿Con quién me he topado que puede ser un pecador, etcétera? Ese es un rollo donde vamos a ir avanzando muy rápidamente y preocupándonos. Dice, la persona física o moral que fue incorporada a la lista podrá solicitar garantía de audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes al que la institución me dijo que estoy congelado, presentando un escrito ante la unidad de inteligencia financiera. Y ahora sí, oye, ¿en qué consiste la garantía de audiencia? Es un procedimiento administrativo, esto es importante, no es policíaco. O sea, la unidad de inteligencia financiera no es policía, está dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El mundo policíaco entraría en la Fiscalía General de la República. Aquí todavía estamos en el mundo administrativo. Entonces, la garantía de audiencia es un procedimiento administrativo que viene en el 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, por el que la UIF garantiza a las personas incluidas su derecho a conocer qué PECs, porque tienen ahí movimientos raros y me van a permitir aportar pruebas. 4 dice, oye, ¿qué información debe contener el escrito de solicitud de garantía de audiencia? Ok, pensemos, me
congelaron mis cuentas, traté de hacer transferencias, ya no pude hacer nada, fui corriendo a mi sucursal y en la sucursal me dicen, pues atén, este es un escrito en el que te incluyeron en la lista de personas bloqueadas y por tanto, pues está congelado todo hasta que aclares tu situación. Con esa lista tendré que hacer un escrito para solicitar mi garantía de audiencia. Necesito poner el nombre de la persona incluida en la lista y o la persona que promueve a su nombre. El 2 es el documento que acredite la identidad, en su caso la personalidad de la incorporada en la lista de personas bloqueadas. 3, domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones. 4, petición de solicitud de garantía de audiencia. 5, firma de quien promueve. 6, señalar fecha en que se enteró de que ya estaba en la lista y adjuntar constancia por la que la institución financiera le hizo de su conocimiento su incorporación. Dime este papelito, se tendrá que adjuntar ahí. 7, en caso de personas morales, el poder notarial con el que se acredite la representación y personalidad. Hasta aquí no sé nada, simplemente estoy solicitando que me digan qué pasa, ¿no? Oye, ¿qué está ocurriendo? Yo no tengo idea qué pasó. 5, ¿dónde debo presentar el escrito? Tendré que ir a Constituyentes, en Avenida Constituyentes número 1001, en Lomas Altas, aquí en la Ciudad de México. Es allá rumbo a Toluca, ¿no? Digamos, cerca de donde confluyen Reforma y Constituyentes. Por aquel lado tendré que estar revisando en la unidad de inteligencia financiera este documento. O sea, voy y presento el escrito. Ok, ¿qué pasa después de la presentación de la solicitud de garantía de audiencia? La UIF notificará día y hora hábil para que se presente en las instalaciones de la UIF para desahogar la garantía de audiencia. Ajá. ¿Cómo me va a notificar? Acuérdense que dijimos, estoy poniendo un teléfono y un correo electrónico. Ahí me van a notificar. Tendré que estar muy al pendiente de ese punto porque ahí yo estaré aceptando que me notifiquen de esa forma. Y 7, dice que debo presentar el día señalado para la audiencia. Original y copia de la identificación oficial vigente. En caso de acudir representante o apoderado legal, deberá presentar instrumento notarial con el que acredite su personalidad, así como también su propia identificación vigente. Entonces son siempre originales y copias. Habrá que tener estos documentos ya muy claros porque andando hasta por allá por Constituyentes, de repente no está tan fácil la parte de solicitar copias. 8. ¿Con cuántos días cuento para presentar alegatos y ofrecer elementos de prueba? Ok, ya llegué, aquí me regreso a esta. ¿Qué debo presentar el día señalado de la audiencia? Ya llegué, dije, soy Javier, tengo mis documentos, etcétera. Ok. ¿Con cuántos días cuento para presentar alegatos y ofrecer elementos de prueba? La persona incorporada a la lista tiene 10 días hábiles para formular alegatos y presentar elementos de prueba, contados a partir del día siguiente al desahogo de la diligencia de garantía de audiencia. De ser necesario, dentro de dicho plazo, podrá solicitar una prórroga de 10 días hábiles para ese mismo efecto. A ver, va de nuevo. Oye, ya me dijeron, oye, es que tuviste unos depósitos que te hicieron de tal cuenta, no sé, algo que parezca raro, o te depositó tal empresa tanto dinero y esa empresa es un EFO. Pueden haber muchas situaciones ahí. Todo eso me lo dicen platicado. Si acaso yo podré tomar notas de lo que me están diciendo, porque acuérdense que aquí todo es indicios. O sea, oye, pues tenemos estos indicios, tráeme pruebas de que mis indicios
están mal fundados. O sea, aquí tendríamos que tener mucho cuidado de haber tomado notas para saber cómo vamos a contestar esto. Y entonces dentro de los 10 días hábiles tendré que llevar todos estos elementos de prueba. ¿Cómo concluye el procedimiento de garantía de audiencia? Con una resolución fundada y motivada emitida por la UIF, en la que se analiza si la persona que está en la lista aclara el origen lícito de los recursos y desestima las razones de su incorporación a partir del estudio de los elementos de prueba proporcionados durante el procedimiento, y se determina si es conforme a derecho su eliminación o no de la lista de personas bloqueadas. Todo lo que yo haya llevado va a ser un área administrativa que va a estar revisando y va a decir, oye, sí es cierto, este cuate recibió 10 millones de una transferencia que viene de Panamá y estas son las razones, estas son las personas que le depositaron, no sé, se documentó todo de forma tal que ya vía documentos me están diciendo que eso de alguna forma les hace entender que no se trata de un proceso ilícito. 10. ¿Cuáles son medios de impugnación que proceden contra la resolución del titular de la UIF? Juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí, obviamente, si me dijeron que no, o sea, oye, los documentos que me mandaste no son suficientes para demostrar que los indicios que tenemos no son los buenos. Y entonces aquí simple y sencillamente está pasando el tiempo, yo no tengo mis cuentas de cheques, si soy una persona moral no he podido pagar nóminas, no he podido pagar proveedores, no he podido hacer nada. Entonces tengo aquí varios problemas en los que tendré que buscar soluciones para poder decirle a la autoridad, oye, necesito que me dejes pagar mi nómina o algo así, tratando de que no se paralice mi empresa. ¿Ok? Y eso tendríamos que revisar cómo procede este punto. Este documento habla de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y nos recuerda que cuando me pasan la lista de personas bloqueadas y yo soy un oficial de cumplimiento, yo tengo la obligación de tener confidencialidad con esa lista. No debiera pasársela a la lista de todas las personas del área de cumplimiento. Por ejemplo, me llega la lista, yo debiera meter estos datos dentro del sistema automatizado de forma tal que en el momento en cuando alguien ponga Javier Martínez, pum, vale, te dice, este cuate está en la LPB, en la lista de personas bloqueadas, así es de que ya no se puede hacer nada con él. Cuando venga le vas a tener que dar su escrito para que él vaya procediendo para ver qué va a hacer en estos casos. Qué interesante, ¿verdad? Pero también qué terrible es estar en esta situación. Vámonos a corte y regresamos para ver sobre todo dos tesis que pudieran ayudarnos a entender qué es lo que pasa, puede que algunas no nos ayuden tanto, pero tener esto claro y saber por dónde va a ir la bronca. Recuerden que en este momento la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado aventando bastantes nuevas personas en las listas de personas bloqueadas y de repente hay gente que se pregunta, oye, ¿voy o no voy? ¿Vale la pena ir o no vale la pena ir? Eso no lo debiéramos preguntar en todos los casos. Ok, vamos a corte. Tu negocio realiza una actividad vulnerable. Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, no dejes que el miedo a las multas te quite el sueño. En TaxDay, tu asesor de confianza, te ayudamos a cumplir con esta ley para que operes con total seguridad. Contamos con los servicios especializados en asesoría en línea en PLD, presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones, auditorías de cumplimiento PLD,
Desarrollo de manuales PLD. Apoyo en el llenado y presentación de avisos. Permítenos ser tus aliados y enfócate en hacer crecer tu empresa. Contáctanos hoy mismo. Llámanos o manda un WhatsApp al 55 73 42 88 15. O contáctanos desde nuestra página web taxday.com.mx. Platícanos tus requerimientos y recibe tu cotización. TaxDay, tu asesor PLD de confianza. Estamos de vuelta, amigos. Estamos checando qué pex cuando aparezco en la lista de personas bloqueadas y me congelan mis cuentas. ¿Qué debo hacer? Ya vimos, tengo que ir corriendo a la unidad de inteligencia financiera en Constituyentes, Avenida Constituyentes 1001, a ver qué onda y después que me digan qué pasa, tendré que documentar todo, presentarlo y esperar a que me den la resolución más o menos en términos generales. Platícame, Jessy, me dices que tienes preguntas. Buenas tardes, contador. Así es, nos exponen una situación y nos preguntan dos cosas. Lo siguiente, la licenciada Irma. Me congelaron mi cuenta de cheques y me dicen que debo ir a la UIF, pero tengo muy poco saldo. ¿Vale la pena hacer el trámite? Es la primera pregunta. A ver, déjame en esa, porque ¿vale la pena hacer el trámite? Tengo poquito dinero, o sea, oye, en mi cuenta de cheques tengo 15,000 pesos y ya fui con Javier y ya fui a otro despacho, ¿verdad? Y ya les pedí que me ayuden cuánto me cobran y me cobran mucho más de lo que tengo en la cuenta porque es acompañarme, hacer los escritos, bla, 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 o sea, todo ese tipo de rollos. Y entonces de repente dices, oye, pero mi cuenta tiene muy poquito dinero, ¿vale la pena hacer todo este trámite? La respuesta puede tener múltiples acepciones. Primero, oye, a ver, ¿tú podrías sobrevivir sin tener cuentas? Ok, ya te cancelaron tu cuenta, querrías decir que no vas y entonces vas a continuar en esta lista de personas bloqueadas y no podrás abrir nuevas cuentas, no podrás tener tarjeta de crédito, no podrás tener cuentas de cheques, o sea, se te cierra el mundo para muchas cosas. Me vale gorro. Ah, bueno, está bien. De hecho, eso ha ocurrido con muchas personas que fueron incluidas en lista de personas bloqueadas porque estuvieron recibiendo en sus cuentas transferencias de remesas de Estados Unidos sospechosas. Entonces de repente decían, oye, pues sí, me congelaron mi cuenta, pero pues ese dinero sucio que llega, llega y lo sacan de inmediato, porque son actos delictivos, que es mucho lo que ocurre. Esta persona ya aparece en la lista de personas bloqueadas, ya no puede hacer nada y dice, pues voy a llevármela toda con dinero en efectivo, con eso la hago, vale. Entonces, aquí tendríamos ese problema. Lo que podría ocurrir en algún momento es que tuviera alguna denuncia directamente ya en la que la Unidad de Inteligencia Financiera denuncia ante la FGR por probable lavado de dinero y ahí ya sería otro tipo de esquema. Pero pensemos que eso podría ocurrir o no y ya es otro tema. Entonces, si tú tienes solo 15,000 pesos, pero te das cuenta que es muy importante para ti manejar cuentas bancarias, el decidir que vas a salirte de ese mundo no suena nada atractivo. Tendrás que dedicarle tiempo para poder solucionar el problema. Probablemente, o sea, es sencillo de solucionar, o sea, eso tendrías que revisarlo. Ahora, si eres un cocodrilo y tienes una cola larga que te pisen, es muy probable que digas, no, pues ya, yo ya sabía que el día que me cayeran ya no iba a ser nada más. Está bien, o sea, esa pudiese ser otra forma, pero si estamos hablando de personas que no saben qué es lo que ocurrió y que están con la idea de aclarar para no quedarse fuera del sistema financiero, pues valdrá la pena que sí se haga este trámite. Ok, luego. Y bajo ese mismo escenario, ¿puede ir un apoderado en lugar de la persona a la UIF?
Sí, sí. O sea, imagínate que estamos hablando de un cocodrilo o de una persona que tiene realmente temor, que no deberíamos temer. Pues aquí las autoridades son transparentes, hay un Estado de Derecho, la policía no está viendo a ver cómo te da en la torre. O sea, no hay nada que temer, pero bueno, aún así tú podrías tener a un apoderado que es el que va a llevar todo y tendrás que hacerle un poder notarial. Nos piden que sea poder notarial. Oye, ¿me aceptarían con un poder, con 2 testigos, etcétera? Ya tendrá que ser el abogado quien defienda esa situación, pero de entrada nos piden que sea un poder notarial y va esa persona específicamente. Si yo soy el apoderado de una empresa, yo como apoderado podría también llevar a otro apoderado que sería la persona que va a llevar todo este procedimiento. Es probable que las cosas sean muy rápido, ¿no? Porque los tiempos son de que, oye, dicen que recibiste 10 millones en esta cuenta de cheques de esta cuenta de Estados Unidos y esa cuenta de Estados Unidos resultó ser de alguien que es de una banda delictiva. Ok, pues sí, pero yo la recibí por esto, o sea, tendrás que documentar todo eso, presentarlo y la unidad de inteligencia financiera te va a decir, estamos de acuerdo y te saco de la lista. No te está diciendo que eres inocente o nada, no, simplemente te sacó de la lista, que era una medida precautoria. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces revisemos 2 documentos más, así de manera muy general. Este es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación. Es una jurisprudencia que nos habla de improcedencia del amparo indirecto contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas, cesación de efectos por sustitución procesal al agotarse el procedimiento de garantía de audiencia previsto en la Ley de Instituciones de Crédito. Esto es del 15 de agosto del 2025, ya cuando estaba este nuevo artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que nos da la garantía de audiencia desde el 2022. Fíjense entonces, nos dice en los hechos, una persona promovió amparo indirecto contra el acuerdo por el que se le impuso la medida administrativa prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que es inclusión en la lista de personas bloqueadas o bloqueo de cuentas bancarias. Sin embargo, agotó el procedimiento de garantía de audiencia. Le congelaron las cuentas, fue a hacer su garantía de audiencia, como está previsto, en el que se determinó que debe prevalecer su inclusión en la lista porque subsiste la presunción de ilicitud contenida en el acuerdo impugnado. Yo fui con mi garantía de audiencia y me dijeron, no, ¿sabes qué? No, yo sigo pensando que tengo indicios que ese dinero que tú tienes puede ser realmente dinero sucio. Ahí en la torre. O sea, ya agoté esa instancia. Y entonces, ¿qué debo hacer? Pues voy a ampararme. Y entonces, dice el criterio jurídico, este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la causa de improcedencia del amparo indirecto por cesación de efectos por sustitución procesal prevista en el 6121 de la Ley de Amparo, si el quejoso reclama el acuerdo en el que se determina su inclusión en la lista de personas bloqueadas y sus consecuencias y agota el procedimiento de garantía de audiencia, pues lo resuelto en este último sustituye procesalmente al acuerdo reclamado. Entonces, este tribunal determina que se actualiza la causa de improcedencia del amparo. Entonces, no lo ampararon, punto. Perdió aquí esta persona el amparo. Oye, una más. Ya estamos casi fuera de tiempo, pero veamos una más. Esta también es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una tesis del 28 de marzo del 2025 y aquí lo que nos dice es que hay una suspensión definitiva
en amparo indirecto. Procede concederla a una persona moral, aun cuando su apoderado o representante legal haya sido incluido en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. A ver, yo soy apoderado de una persona moral. Esa persona moral tiene sus cuentas, pero yo, al ser apoderado y yo caer en la lista de personas bloqueadas, diríamos, oye, ¿qué crees? También voy a congelar las cuentas de la empresa en la torre. A ver, son las cuentas mías como apoderado, como persona física, y afecto también a la empresa. Veamos qué nos dice aquí. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra la orden de bloqueo de sus cuentas bancarias. O sea, aquí la que promovió el amparo no fue el apoderado, sino la propia persona moral. Derivado del acuerdo mediante la cual la UIF incluyó a su apoderado legal en la lista de personas bloqueadas a que se refiere el 115 y solicitó la suspensión definitiva para el efecto de que se le permitiera disponer de los fondos existentes en sus cuentas bancarias hasta en tanto se resuelve el juicio principal. El juzgado de distrito negó la suspensión al estimar que si bien la quejosa no estaba incluida en la lista mencionada, su apoderado legal sí, y también la representaba en el juicio de amparo. Entonces, oye, también en el juicio de amparo el propio apoderado fue quien vino a solicitar este amparo. Entonces, aquí lo que nos dice, criterio jurídico, este tribunal determina que procede conceder la suspensión definitiva a una persona moral, aun cuando su apoderado o representante legal haya sido incluido en la referida lista de personas bloqueadas, siempre que cumpla las reglas previstas en la jurisprudencia citada, la 87-2019. En este caso, no se cumplió, pero nos dice, pero si hubiera cumplido con ese tema, no hubiera tenido problema. La justificación nos dice que conforme a los artículos fulanos de la ley de amparo y a la apariencia del buen derecho, debe concederse la suspensión definitiva con efectos restitutorios porque la persona moral quejosa no fue incluida en la lista de personas bloqueadas, sino su apoderado legal, y su inclusión no derivó de una solicitud formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que contara con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de esa índole conforme a un tratado bilateral o multilateral. Qué interesante. Entonces, oye, ¿sí? Resulta que yo soy una persona moral, mi representante legal fue el que cayó en la lista de personas bloqueadas. Y fíjense, yo como persona moral pudiera tener no un solo representante legal, podría tener 5, por ejemplo. Uno de mis 5 representantes legales fueron los que cayeron. Bueno, tendré que revisar cómo voy a meter mi amparo y cumplir los requisitos de la tesis que me están solicitando dentro de este caso para poder decir, oye, sí, o sea, esta persona por sus negocios o por sus características propias tiene un tema que no debieran afectarme a mí como una persona moral que tiene su personalidad jurídica propia. Qué interesante. Muy bien, amigos, entonces, estos documentos son 5 documentos, los vamos a subir en LinkedIn, en la cuenta de Tax Day PLD, ahí podrán encontrarlas, valdrá la pena que nos sigan, constantemente estamos subiendo documentos y recuerden también que ahora tenemos de lunes a viernes a las 17 horas nuestro programa Asesor PLD con diferentes especialistas, diferentes puntos de vista y todos ellos enriquecen cada uno de los puntos que tocan. Valdrá la pena que no
que no te los pierdas. Les mandamos un abrazo y estamos como siempre a sus órdenes.